ustedes responden. 1, 2, 3. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligara a contaminarse. Vamos a orar. Padre bueno, tú eres maravilloso, tú eres glorioso, Señor, y te damos a ti la honra, la gloria, porque en esta mañana estamos aquí en esta mañana, Dios. Gracias, Señor. Honramos tu presencia, honramos que tú estás aquí, Espíritu Santo. Te damos gracias, Señor, por darnos en esta mañana el tiempo de adorarte, pero ahora, Señor, podemos decir como dijo Samuel: habla, Jehová, que tu pueblo escucha. Danos ese corazón dispuesto para oír y luego salir a poner por obra tu palabra, Dios, en el nombre poderoso de Cristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Vamos a acomodarnos, vamos a sentarnos y vamos a proceder a escuchar la palabra de Dios. Ya estamos en el libro de Daniel, hemos ya leído muchos de los pasajes del Antiguo Testamento y en esta semana el mensaje lo vamos a basar en el libro de Daniel, capítulo 1, versículo del 8 al 21. Y es una gran bendición. ¿Cuántos creen que es una bendición estudiar la palabra del Señor? Levante su mano, amén. Amén. Voltea con la persona que está a su lado y dígale: prepárate para escuchar la palabra de Dios, porque es lo que vamos a estudiar. ¿Cuántos de veras lo creen en esta mañana que estamos escuchando la palabra de Dios a través de su Biblia? Ok. Gloria a Dios. Bueno, yo lo creo. En esta mañana el libro de Daniel para mí es uno de mis libros preferidos de todo el Antiguo Testamento. Antes de la pandemia, creo, si no tengo mala memoria, lo estudiamos verso por verso aquí en los miércoles. Pero hoy vamos a verlo de una manera devocional, no tanto explicar lo que está pasando en detalles y el contexto histórico y todo eso, pero más que nada, ¿qué significa para nosotros lo que estamos leyendo? Pero sí quiero dar una introducción al libro de Daniel porque es un libro importante de la Biblia. El libro de Daniel para el pueblo de Dios, para el pueblo de Israel, es un libro, diríamos, casi tan importante como los primeros 5 libros de la Biblia. Y hoy te les voy a decir por qué. Junto con Nehemías, Esdras, Ezequiel, fueron libros que marcaron lo que hoy todavía en este momento significa ser judío. Malaquías. Antes de esto, nosotros nos encontramos con un pueblo, el pueblo de Israel, que en toda su historia, solo por breves ocasiones, el pueblo de Dios no fue fiel a la palabra de Dios. Nunca dejaron la idolatría completamente, adorar otros dioses, y nunca verdaderamente, bueno, no quiero decir la palabra nunca, pero en raras ocasiones podríamos decir que la gente fue fiel a los mandamientos y la palabra de Dios. Si leemos toda la Biblia, todo Samuel, Reyes, Crónicas, Jueces, siempre encontramos Éxodo, y si leemos desde Éxodo en adelante, siempre los judíos o el pueblo de Israel nunca pudieron abandonar la idolatría completamente. Incluso en lo que podríamos llamar el tiempo de gloria, el tiempo dorado de la historia del pueblo de Dios, que es David, y el reino de David, el de Salomón, todavía durante esa época, aun cuando Salomón no se había inclinado a los ídolos, pero el pueblo seguía adorando imágenes ídolos en los lugares altos. Siempre escuchamos esa expresión. Pero ahora encontramos a Daniel en un momento muy diferente a la historia del pueblo de Dios.
find Daniel in this passage in a very different setting. Porque desde Éxodo hasta este punto, mayormente el pueblo había gozado la bendición de Dios de tal manera que Dios les había entregado la tierra prometida. Dios les había dado la tierra prometida y ellos estaban ahí en su propia tierra siendo libres, tenían un reino, tenían instituciones y todo lo que significaba tener un país. Up to this point from Exodus and beyond, they knew what it meant to, have freedom, that no kingdom because they were in the promised land. Pero ahora por primera vez, And now for the first time, de los días de Daniel en adelante, el pueblo de Israel ya no existía como una entidad política. Existían unos cuantos que vivían en Babilonia, pero muchos de ellos estaban dudando si valía la pena seguir siendo del pueblo de Dios. people of Israel, and there's people of God, there was very few of them. They were left. They were doubtful so they can continue following God. Y el libro de Daniel fue escrito para responder dos preguntas que el pueblo de Israel tenía en este momento de su historia. The book of Daniel's purpose was written for two different points, two questions. Si ustedes han estado viniendo, han escuchado los mensajes, se dan cuenta o recordarán que el pueblo de Dios había sido llevado, casi exterminado. 10 tribus desaparecieron literalmente y solo quedaban las dos, que era el reino de Judá, pero ahora también habían sido llevadas en esclavitud a Babilonia. If you've been coming to the Bible studies, you know that out of all the tribes, 10 of them had already been destroyed. Pero solo habían quedado dos. But only 2 were left. Y estas dos son las que fueron llevadas cautivas por Babilonia. Las primeras 10 fueron destruidas por el reino de Asiria. Y luego 60 o 50 años después, también el reino de Judá fue destruido totalmente, literalmente. El templo fue quemado, el palacio fue quemado, los muros fueron destruidos y la gente o fue matada o fue desterrada. So basically, the people were basically destroyed. Everything that they knew was destroyed. Y los judíos que habían sobrevivido a esta tragedia se hacían esta pregunta: And the few Jews that were left that had survived this tragedy had asked themselves this: ¿Valdrá la pena ser judío? Is it worth it to be Jew? ¿De qué nos ha servido? What has the benefit been? ¿Dónde están las promesas de Dios? Where's God's promises? ¿Por qué nos pasó lo que nos pasó? Y si verdaderamente los dioses de Babilonia, Marduk, son más poderosos que Jehová, entonces deberíamos de adorar mejor a Marduk, que era el dios principal del pueblo babilónico. And they would ask themselves: Is the God of the Babylons stronger than God Himself? Should we be worshiping Him instead? Estaban viviendo en una ciudad, en una cultura extraña, como emigrantes a la fuerza, bajo opresión, y al mismo tiempo se les estaba forzando a que abandonaran su identidad como el pueblo de Dios. They were living under oppression in Babylon, and they were being forced to let go of what they knew, their identity and who they were. Fue un tiempo de sufrimiento y de persecución. Pero yo quiero que ustedes noten una cosa importante en la Biblia, que siempre que el pueblo de Dios pasa por persecución o pasa por sufrimiento, el pueblo de Dios es purificado. ¿Cuántos saben eso? Every time that No nos gusta, pero sí es lo que dice la Biblia. every time God's people is going through a tragedy, we're purified. La primera cosa que el libro de Daniel trata de responder a esta pregunta: ¿valdrá la pena ser parte del pueblo de Dios? Mantener nuestra identidad. The first question that the book of Daniel asks is it worth it to, still call myself Jew? Y hay 4 cosas que nosotros hoy, hasta este momento, un judío lo hace judío. Y una de ellos es la comida especial que ellos comen. Tiene que ser comida que varios animales no pueden comer, y al mismo tiempo los que comen tienen que ser sacrificados de una manera especial para poder ellos comerlo. No pueden comer cualquier cosa. And the Jews practice this belief that the specific way of eating a specific type of meat that's sacrificed in a specific way. La otra, guardar el sábado. And the second is to take the Sabbath holy. La otra, la circuncisión. The third is the circumcision. Y la última era la adoración al Dios único. And then the last one was Esas to son las worship the 4 last king. marcas de un verdadero judío. That's the true markings of a true En el Jew. mundo podrá haber muchas, denominaciones, por así llamarle, o ramas del judaísmo, pero todas siguen estas 4 cosas. There's many versions of that, but the main cornerstone of it is Y those 4 things. si usted lee todo el libro de Daniel, se da cuenta que todas estas cosas Daniel responde y les ayuda al pueblo de ellos a mantener su identidad, y logró
que esos que estaban allá en Babilonia guardaran y se conservaran para cuando Dios los liberó, cuando ya levantó a Zorobabel, a Esdras, a Nehemías, y regresaron a reconstruir otra vez el pueblo de Dios. So Daniel made known the four things to the people there. Y la otra pregunta era esta, nomás para que cuando lea el libro de Daniel entienda por qué habla de bestias, y habla de reinos, y habla de todo eso. Y es bien simple, ¿por qué? Porque los judíos se hacían esta pregunta: ¿cuál es el verdadero Dios poderoso? Si Dios fuera tan poderoso, ¿por qué estamos como estamos? The second question they would ask for here, the book of Daniel, you can ask yourself is, who is the true God? There's so many out there. En aquel tiempo la idea principal era esta, de que si un pueblo conquistaba otro pueblo, el pueblo derrotado no solamente adoptaba la lengua, la cultura, pero adoptaba los dioses de los vencedores. ¿Por qué? Porque decían, si nosotros fuimos derrotados, es que el otro Dios es mejor que el que nosotros teníamos. ¿Y para qué queremos un Dios derrotado? Queremos un Dios victorioso. Y esa era la costumbre normal en aquel tiempo en todas las naciones. In the culture back then, whenever a group of people were defeated, they would not just inherit their language, their culture, but also their God, because they saw if their God won, then why would we want our God that's lost? Los judíos tenían esta crisis de fe. Verdaderamente, ¿quién es Dios? ¿Es Dios solo de cuando estábamos allá o sigue siendo Dios aquí en Babilonia? So they had this crisis of their faith, trying to understand, is it God was only God there, or He's also God real here? Y todas las visiones que tiene Daniel responden a esa pregunta. Y la respuesta es esta: Dios es el Señor de toda la historia. O sea, aún los reyes paganos que se levantan es porque Dios los levanta. Aún los otros reinos que caen o que se levantan es porque Dios al final tiene la última palabra. Y Dios es Dios en Israel, y Dios es Dios aún aquí en Babilonia. Eso es lo que el libro de Daniel enseña en forma general. The book of Daniel basically shows that God is God everywhere and anywhere. So, cuando lea el libro de Daniel, tenga esas cosas en mente para que pueda interpretar y pueda entender correctamente qué está hablando el libro de Daniel. Pero vamos a entrar a la historia de esta mañana, y aquí nos encontramos con un joven llamado Daniel, que tenía, de acuerdo a la gente que estudia, entre unos 12, máximo 15 años de edad. No sé no creo que en esta mañana haya algún joven de 15 años de edad aquí con nosotros, ¿verdad que no? Bueno, todos parecemos de 15, pero no hay uno de 15 de veras, ¿verdad? No hay. Todos se fueron a sus clases. ¿Hay alguno de 15? ¿No hay? ¿No? ¿No hay de 15? Mi esposa se va a poner de pie. Gloria a Dios. Ahí se siente. Ahora que es abuela. So the story of the book of Daniel, Daniel at this time, people assumed that he was around 12 to 15 years old. Que había sufrido tragedias increíbles en su vida personal. Probablemente sus papás fueron matados, sus hermanas fueron matadas, y luego después los llevan a Babilonia, y ahí los vuelven eunucos a todos ellos y los meten a estudiar a la fuerza en el palacio del rey. Un joven de 14, 15 años de edad, imagínense que lo llevan en un viaje terrible por el desierto, y ahora está en un lugar que hablan otro idioma, otras comidas, otras costumbres, y donde todo se ve bonito, nuevo, lujoso, poderoso, y él viene de una situación de miseria terrible. Daniel comes from this background of poverty, of a lot of heartache that he went through, maybe losing his family, his brothers and everything, to a new place where it was new, luxurious, very nice and different for him. Hace como unas 2 semanas yo estudié, pensando en lo que estamos leyendo, la historia del reino de Babilonia. Y Babilonia era una ciudad muy cosmopolita, o sea, había gente de todo el mundo, y mucha gente hablaba del sueño, no americano, pero del sueño de Babilonia, porque la gente emigraba para hacerse ricos en Babilonia. Literalmente así era el momento en aquel tiempo. A couple of weeks ago, I read the story of Babylon, the kingdom of Babylonian, and it's very similar to today in the U.S. How people would come as very cosmopolitan with that dream of becoming wealthy. Y aquí tenemos a este joven que lo primero que la cultura dominante le dice: pues ya no te vas a llamar Daniel, ¿verdad? Un hombre que hablaba de su fe en Dios, pero ahora te vas a llamar, y ahí tiene los nombres, a los 4 jóvenes les menciona, pero todos representaban algo del nuevo Dios.
del Dios de los babilonios. Su nombre ahora les querían cambiar el nombre que reflejaba su fe en Dios por un nombre que reflejaba la fe en el Dios babilónico. And they wanted to change Daniel's name from Daniel that represented his faith in God to something else that represented faith into their God now. Y yo quiero decirles en esta mañana que nosotros en cierta manera vivimos en algunas formas la misma situación que Daniel también estuvo viviendo. Quizá no tan trágica como la de él, pero sí hay una lucha por robarnos nuestra identidad realmente. For many of us, we might live a similar life where we feel like our identity is being taken away, or it's maybe not as tragic as what Daniel went to, but it's to some extent. Nuestra identidad es que somos discípulos de Cristo, amén. Your identity is that ¿Cuántos you're a seguidores de disciple Jesús of hay aquí en God. esta mañana? How many Esa es followers of nuestra God are identidad. there? El Señor Jesús es el dueño de nuestras vidas, amén. Él es el Señor de nuestras vidas. God is our identity. He gives us our Nuestra identity. lealtad, nuestra fidelidad, nuestros valores o principios o todos están marcados porque somos seguidores de Cristo Jesús, amén. Y lo que Cristo dijo y enseñó es nuestra máxima aspiración, porque somos sus discípulos. What God showed or demonstrated to us shows us that we are His true disciples. Pero al igual que Daniel, estamos en un mundo, en una sociedad, en una cultura que no solamente está cambiando rápidamente, pero que quiere cambiar nuestra identidad a nosotros. And we live in a world where everything is changing very drastically and fast, and even within our own identities wants to be changed. Y para muchos esta es una lucha. Sobre todo les voy a decir una cosa. Jóvenes que están aquí, que me están escuchando, que tienen de 18 a 25 años. Yo sé que me están escuchando. Young people that are here listening to me right here, their ages, 18, 25. Ustedes son los que más batallan con esto. You're the ones that struggle with this the Sobre most. todo los varones. Mostly a lot, and most Son cases los the que men. más les cuesta seguir la fe de sus padres. It's really hard to follow the same faith of your parents. Especialmente los jóvenes latinos en Estados Unidos. Especially Latino young people in the U.S. Y podría pasármela aquí hablando de estadísticas y números, pero no quiero perder el tiempo con eso. Lo he dicho en otras ocasiones. Pero estamos en una situación similar a la situación de Daniel. We're in a very similar situation as the story in the book of Daniel. Y quizá para nosotros, pues, imagínense de venir como venía Daniel. Él había crecido en un tiempo de guerra. Daniel had grown up in a time of war. Más o menos tendría algunos 2, 3, 4 años cuando por primera vez el pueblo de Dios fue conquistado la primera vez. Y la mitad de la población fue llevada y la gente sufrió mucho en una guerra que hubo, que Babilonia vino en contra de ellos. And Daniel, when he was 2 or 3, was the first time war against the people of God, and half of the people were taken into slavery. It Pero was tragic. todavía los dejó que siguieran gobernándose bajo la autoridad del rey de Babilonia. And they still let themselves do what they, the Babylon let them do what they want under their ruling. Y como hemos visto en los mensajes anteriores, 10 años después los judíos se vuelven a rebelar en contra, y esta vez ya Daniel tenía como unos 14 años de edad. And 10 years later, the God's people had rebelled against the Babylonians, and this is where Daniel was around 14 years old. Él creció en un tiempo de guerra, de conflicto, de muerte, de pobreza, de miseria, y ahora estaba en el palacio del rey, donde le ofrecían un hombre nuevo, una identidad nueva, una comida que no se comparaba a lo que él había comido, y una condición social superior a lo que él podía soñar. Él se había sacado a la lotería en términos humanos. He came from conflict, for so much tragedy and poverty, to now being in the palace, where there was obviously a lot of wealth, different food, and they would change his name and a new identity. Literalmente lo habían escogido para que sirviera en el palacio. La gente soñaba que sus hijos fueran escogidos a servir en el palacio porque era el camino seguro al poder, a la riqueza, a la prosperidad que había en aquel tiempo. In that time, people would only dream that their kids could be chosen to serve in the palace, because that would mean prosperity and so much different things, good things. No iba a recibir los mejores títulos, los mejores degrees o títulos educativos, la mejor posición, los mejores trabajos con todos los beneficios. Estoy contextualizándolo, pero literalmente eso es lo que él estaba recibiendo. And for today's time and age, it's like if you got the best degree, the best benefits, the best salary and everything, and that time is what it would be compared to. El único costo es que pierdas tu identidad. The only cost is that you lose your identity. Que te olvides que eres
pueblo de Dios. that you forget that you're Que God's no, people. y si fuera en nuestro tiempo humanos, que ya no asistas a la iglesia. And it feels in our modern time that you don't go to church anymore. Que no sigas las enseñanzas de Cristo. Ese es el único precio. Puedes hacer todo lo que quieras, excepto no sigas a Cristo. You do anything you want, but just you can't follow God. Porque ahora le estaban ofreciendo, no es que le decían, mira, te vamos a torturar. No, le decían, ahora vas a comer de la mesa del rey. Y en la mesa del rey había lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. And they told him, now you're going to be in the dining table with the king. Right there is the best of the best. Pero aquí vemos a un joven que sus papás hicieron un buen trabajo en él, amén. Well, we see Porque young lo man that- instruyeron, le impartieron una identidad. No, tú eres parte del pueblo de Dios, tú eres judío, no puedes comer. Tu nombre significa Dios es poderoso, Jehová es rey. But the good thing of Daniel is that his parents instructed him really well and reminded him of his identity so he can hold those values strong. Y aquí es donde se cumple esa promesa que dice, instruye al niño en su carrera, aun cuando fuera viejo, no se apartará de ella. Amén. Yo creo, ¿cuántos creen esa promesa todavía? How many of you guys believe in that promise of Yo la instructing a creo, child? porque nuestros hijos van a enfrentar momentos como los de Daniel, en que ellos tienen que decidir a qué Dios van a servir. Your kids will go through those situations like Daniel and they have to make that decision. Pero si yo no hago buen trabajo, por supuesto, ellos ni siquiera se van a dar cuenta que ya se están alejando de Dios. But if you don't do a good job as a parent, then they're not even going to realize that they're making bad decisions. Porque a simple vista, en términos humanos, ¿qué tiene de malo comer? No es de que estaba comiendo basura o lo estaban dando comida inferior. No, lo estaban dando lo mejor, le estaban ofreciendo lo mejor de lo mejor. And it's not that it was bad, like the food that he was eating or anything. He was getting the best of the best. Pero él entendía que él era parte del pueblo de Dios. But he understood he was part of God's people. Y él sabía que si había una cosa importante para un judío, era que la comida era una marca principal, era un asunto no negociable de su fe que tenía, porque él era judío y no podía comer muchas de las comidas que estaban en la mesa del rey. He knew that he couldn't eat many of the food that was in the dining table with the king. So él resistió, So he se resisted. mantuvo firme. He resisted, he stood firm. A veces nos cuesta un precio hacer estas decisiones. Sometimes there's a price or cost in making these decisions. El encargado le dijo, no, porque mira, si te doy a ti esta libertad, a mí me va a ir mal. Y luego, pues si no comes de la mejor comida y comes puras, agua y verduras, te vas a ver débil, te vas a ver decaído. Siempre el mundo es así, ¿verdad? Te estás perdiendo de algo bueno. Mira, eso de servir a Dios te roba esto, te roba lo otro. Siempre el mundo es así. The world is always Y a like veces- the world is always like this, where they say, no, serving God is not good. It's going to take you away from this or that. Sobre todo ustedes jóvenes que crecieron en la iglesia tienen ese pensamiento en sus corazones. Especially if you grew up in church and you maybe have those thoughts in your mind. Ustedes vieron a sus papás venir a la iglesia y quizás experimentaron necesidades personales en el sentido de no había suficiente en la casa o problemas o lo que sea, y eso ha dicho, bueno, verdaderamente vale la pena tener la fe de mi papá o no. And maybe you grew up in a very humble way and your parents maybe struggle financially or whatever it is, and you're like, man, is it really worth it to serve God? Ahora yo ya fui a la escuela, yo ya me eduqué, yo sé más que mi papá, ¿verdad? Siempre hay ese sentir. And maybe there's that mindset of like, well, now I went to school, I have a degree, I have a job, I know more than my parents. Quizás mis papás es que son ignorantes, ¿verdad? No se lo decimos, pero pensamos a lo mejor, porque yo sí sé, porque yo fui a la escuela y tengo más conocimiento. Maybe you think, my parents are ignorant. That's what they... Pero aquí tenemos a un joven que es un modelo para todos nosotros. Un ejemplo increíble de un joven de 14 años que dice, no, me paro firme y yo voy a pagar las consecuencias, pero yo tengo en fe que Dios va a recompensar mi fe. Amén. Esa es la clase de cristianos que se necesitan en este tiempo. Jóvenes y personas determinados a marcar la diferencia donde quiera que estén. The type of young person that we need in people is the ones that are going to stand firm and believe in God and know that their faithfulness will be rewarded. ¿Qué haríamos si nosotros estuviéramos en el lugar de Daniel? What would you have done if you were in Daniel's place? Enfrentando tentaciones o la presión de nuestros amigos o familiares Having that pressure, peer pressure from people around you para hacer lo que todos hacen.
to just do what everyone else does, aunque sabemos que va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. even though it goes against God's will for your life. Hay una cosa importante que tengo que resaltar bien rápido, pero lo quiero decir. ¿Por qué Daniel pudo resistir por más de 70 años? Porque él nunca abandonó Babilonia. Dios lo llevó ahí y él entendió que su llamado era estar en Babilonia. Él no regresó con Nehemías y los demás. Él se quedó en Babilonia. So I need to clarify an important point is how was it that Daniel was faithful to be staying within Babylonia for that many years? Y él sirvió por 70 años en varios gobiernos de varios reyes. Incluso cuando Babilonia fue conquistada y vinieron los medos y los persas bajo Darío, todavía continuó en su posición de gobierno. Even when the Babylonians were conquered by the Persians with King Darius, he still stood firm in his appointed title firm. 5 cosas que nosotros necesitamos para tener las convicciones de Daniel. There's 5 important things that we need to have in order to have that same conviction that Daniel had. Número 1, necesitamos nosotros tener una vida devocional. O sea, Daniel oraba aun cuando le costaba la vida. Él decía, yo como tengo costumbre voy a continuar orando. La oración es clave para vencer las tentaciones. Amén. First thing that Daniel had that he said is the most important thing is having a devotional life. Número 2, él no vivía su fe solo. Él siempre buscó la ayuda de otros que eran personas de convicciones para que juntos se apoyaran para vencer las tentaciones. The second thing is that he wasn't living his faith alone. He would be connected with other people that shared the same faith and Por values. eso es importante que tú como parte de esta iglesia te conectes con las células, te conectes con alguien de parte de esta iglesia y no vivas una vida fe sola, porque jamás podrás tener la victoria por ti mismo, por ti solo. It'll be impossible to have that victory in your life if you live your life with your faith by yourself. That's why it's important to be connected to the cell groups, to the church. Número 3, Daniel era una persona que amaba el estudio de la palabra de Dios. The third place is that Daniel loved to study God's word. Incluso cuando no entendía algo, se ponía en oración y ayuno para que Dios le revelara, porque él quería entender lo que el profeta Jeremías y qué significaban las 70 semanas que el profeta había profetizado. Él amaba el estudio de la palabra de Dios. He loved to study God's word. En cuarto lugar, él se separaba de las influencias negativas. Y lo vemos a través de todo el libro esto. He would separate himself from negative influences. Y la última cosa que yo creo que es una de las más importantes, él antes de enfrentar las tentaciones, él ya se había determinado en su corazón lo que iba a hacer. Before even facing any sort of temptation, he was already convicted and he had his values straight. He knew what he would do. Si tú no te determinas en tu corazón que vas a serle fiel a Dios, probablemente va a llegar la tentación en el momento que no lo esperas y vas a caer porque no te has determinado en tu corazón. He already had that conviction of what to do when facing temptation, so he wouldn't fall. Lo podemos aplicar a cualquiera de nuestra vida, pero esto es sumamente importante porque todos vamos a enfrentar presiones y tentaciones para abandonar nuestra fe, para serle infiel a Cristo. Pero si nosotros desde antes que lleguemos a ese momento no nos proponemos serle fiel a Dios, lo más seguro es que nosotros no vamos a serle fiel a Dios. Yeah, that's why it's so important to already prepare yourself before so you can be faithful to God before those temptations or things that try to take you away from God's plan for your life. ¿Cuántos creen que Dios honra a los que le honran? ¿Cuántos lo creen? A ver, levanta tu mano, que Dios honra a los que le honran, amén. Yo lo creo con todo mi corazón y la historia de esta mañana prueba bien claro este punto, que Dios honra a los que le honran. God honors those who honor Him. La palabra de Dios en el versículo 17 dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, los que no habían comido la comida del rey, les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras, en ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Versículo número 20 dice, en todo asunto, sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en el reino. Verse 17, and God gave knowledge, mastery of all literature and wisdom to these 4 men. Daniel himself gave understanding of every type of vision and dream. In verse 20,
whenever the king consulted them about any aspect of wisdom and understanding, he found them ahead 10 times stronger above all the dream interpreters and enchanters in his entire kingdom. Yo sé que resistir las tentaciones, resistir la prueba no es fácil y a veces hay luchas que son difíciles, amén. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Que el mundo quiere que nosotros seamos como es el mundo y que hagamos las cosas de la misma forma. And it's very hard. It's not easy when we face these temptations. Yo una vez hablaba con una pareja de jóvenes que simplemente no se habían casado, se habían unido en matrimonio y le dije, ¿por qué no lo hicieron? ¿Por qué no se casaron? Y la respuesta fue, pues es que en mi familia nadie se casa. And I remember this time we were consulting a couple that got married, and we asked them, how come you guys didn't officially get married? He's like, oh, because no one in our family gets married. Realmente lo que me estaba diciendo es que es más fácil que hacerlo diferente que los demás. She said basically that they said that it's basically more easier than trying to do it different from everyone else. Déjame decirles una cosa, que cada vez va a ser más difícil serle fiel a Dios en este país. No sé si usted lo sabe, pero cada vez va a ser más difícil mantenernos fieles a Dios en todas las áreas. It's going to be harder and harder to be faithful in God in every area. Cada vez va a ser más difícil identificar la verdadera identidad de un verdadero creyente. It gets much harder to be able to identify the true identity of a follower of God. Porque muchas de las veces ni siquiera nos damos cuenta, porque no tenemos discernimiento, que estamos imitando al mundo cuando verdaderamente estamos pensando que estamos haciendo lo que nos gusta. Sí, lo hacemos, pero es por lo que vemos en todos los demás y simplemente imitamos lo que todo el mundo hace. Because a lot of times, instead of being followers of God, we're just followers of the crowd, and we just just basically reflect what everyone else is doing. ¿Cómo fue que Dios bendijo a Daniel? How is it that God blessed Daniel? En primer lugar, a pesar de que él no iba a comer de los manjares o de los banquetes o de la mesa del rey, Dios como quiera le abre las puertas para que él prospere en el nuevo lugar donde vivía y en el nuevo trabajo que ahora tiene una responsabilidad de cumplir. Dios honra a los que le honran. God honors those that honor him, and he blessed Daniel with his position and title and everything that he had. Me acuerdo que en una ocasión una persona estaba haciendo cosas que no debería de hacer y no estaba pagando los impuestos en un trabajo que tenía, en un negocio, que tenía, no pagaba todos los impuestos. I remember this person I had a conversation with at the time. He had a business and he was not paying all the taxes for it. Y la respuesta era, pues es que yo necesito el dinero. And he said, it's because I need the money. Y pues todo el mundo lo hace, todo el mundo esconde, nadie declara lo que gana realmente. He's like, everyone lies. They don't really say what they truly make. Vivir una vida íntegra no es fácil. A veces nos tomará más tiempo y será más complicado, pero qué hermoso es tener paz con Dios, amén. Qué maravilloso saber que lo que estoy haciendo Dios lo va a bendecir porque me he guardado, porque he hecho la voluntad de Dios. So much better to know and to be faithful and know that God is going to bless what you have compared to just trying to cheat the system or try to lie or do things the wrong way. Podré prosperar momentáneamente. Instead of, in comparison to have prosperity temporarily, podré decir, pues a mí no me pasa nada. Y yo sí he escuchado a veces eso de algunas personas. And I've heard that where people say, nothing's going to happen to me. Tú estás tonto, ¿para qué haces eso? ¿Para qué pagas? Eso, los políticos se roban todo, X, siempre. Alguna razón justificarán. They try to bring up excuses to justify their actions. Pero uno no lo hace por obligación a los reinos de este mundo, amén. Uno lo hace, ¿por qué? Porque Jesucristo es el Señor de nuestras vidas, amén. Y porque eso es lo justo y lo correcto. Y porque somos discípulos de Cristo, aunque sea difícil. Although it could be hard. But it's not that you're doing it for the government. You're doing it to be truthful, to have integrity for God. No hubo muchos amenes porque ahí se nota fácil que no es tan fácil, ¿verdad? No hubo mucho gozo, no hubo mucho aleluya. Pero aplíquelo a cualquier área de su vida. You can apply it to any area of your life. Cualquiera puede serle infiel a su cónyuge.
anyone could be unfaithful to their spouse. Pero mantenerse fiel por 10, por 20, por 30, por 40, por lo que sea, se necesita tener la fe de Daniel para verdaderamente honrar a Dios en su vida y en su hogar. Amén. But to stay Se faithful, necesita tener convicciones. you need that conviction like Daniel for 10, 20, 30, 40 years, whatever it is. Pero la promesa de Dios en este pasaje es que si tú lo haces, tu vida, tu negocio, tu familia o todo lo que Dios te ha confiado estará 10 veces mejor que cualquier otra persona. Amén. Porque tiene la bendición de Dios, porque has honrado a Dios, y eso es lo que este pasaje nos enseña a nosotros. God promises that whatever you do, He will bless it tenfold, more than anyone else. Ser fiel a Dios es a veces riesgoso y se necesita determinación. Being faithful to God sometimes needs determination. Pero por eso tenemos un Dios que es todopoderoso. Amén. So we have a God that's all Por eso powerful. creemos que Cristo es Señor de nuestras vidas. That's how we know that He's Lord of our Por lives. eso creemos que Él está con nosotros. That He is with us. Por eso creemos que Él es Rey. Aleluya. King. Por eso creemos que somos discípulos de Cristo. Amén. That we're disciples Por of eso God. creemos que estamos siguiendo a That Cristo. why we're following Y que God. si estamos siguiendo a Cristo, ese es el lugar más bendecido que cualquier otro lugar que exista. And when we're following God, it's the most blessed place that we could be. Yo te puedo asegurar sin lugar a dudas I can assure you. que Dios recompensa la fidelidad. God rewards the faithfulness. Dios les dio a estos jóvenes una capacidad intelectual superior a todos los sabios que había en aquel tiempo en el palacio del rey Nabucodonosor. God rewards your faithfulness, just like He did with these young men, that they had a knowledge and an understanding 10 times greater than any of the other people in that kingdom. Incluso dice la Biblia que hasta físicamente, y yo no creo que eran, no necesariamente se refiere al aspecto moderno o lo que sea de la belleza, And it even talks about in the passage that even their physical, and not to today's standards, pero lo más importante But the es most que estos jóvenes tienen un corazón íntegro delante de Dios. is that they had a heart with integrity before Y que God. cuando Dios los veía decía, ahí está alguien que no ha doblado todavía su rodilla al mundo. That this person has not followed the world yet. ¿Y cuántos saben que la gracia y el favor de Dios nos hace mejores a nosotros que lo que no pudiéramos ser por nosotros mismos? God's grace makes us greater than we could by ourselves. El mundo nos puede ofrecer banquetes, The world can offer you, humanamente hablando, humanly speaking, comida que parece palacio de un rey. food that can look like it's from a king. Pero la verdadera comida del rey no es siendo infiel. The real food of the king is not being unfaithful. La vida verdaderamente bendecida The truly blessed life, es una vida que tiene paz para con Dios. it's a life that has peace with God. Es uno que tiene una relación cercana con Dios. It's a connection with Y God. que antes de cualquier cosa, lo primero que dice, Señor, te quiero glorificar a ti. And before anything, it says, God, I Te want to quiero glorify you. honrar a ti. I want to honor you. A ellos no les importaba ser populares. They did not- Querían ser fieles. They do not care about being popular. They want to be faithful. Muchas de las veces ser fiel a Dios significa que nuestros amigos se van a burlar de nosotros. Incluso nuestra familia se va a burlar de nosotros. Sometimes your family or even your the closest people you know will make fun of you. Pero ¿qué es lo que nosotros queremos? ¿El favor de Dios o el favor de la gente? But what is it truly more important, God's favor or ¿Qué people's es lo favor? que nosotros queremos? ¿El favor de Dios o el favor de la gente? God's favor or people's favor? ¿Qué es lo que queremos? ¿Ser populares en la tierra o ser populares delante de la presencia de Dios? To be popular in here on earth or be popular before God? Si nosotros estuviéramos en una reunión social, que alguien nos invita If we were in a social gathering that y nos, someone invited y us nos ofrecen drogas and they offer you drugs o nos ofrecen chismes, or gossip, hablar de otras personas, juzgar, condenar, to judge or persecute other people, es popular si digo, dame un poco, it's popular to say, give me a porque little, todos lo están haciendo. because everyone's doing it. O yo le sigo al chisme, a la mentira o al desprecio de alguien más. Eso es fácil. Or I follow the gossip because it's easy.
Pero toma a alguien que ya se propuso en su corazón no contaminarse con el espíritu de este mundo. Amén. But it's more strong or powerful to be able to control yourself. Nuestra lealtad, nuestra fidelidad es solamente a una persona y se llama el Señor Jesucristo. Your Amén. faithfulness is A only to Él one queremos person, is agradar, God. a Él queremos servir, a him we Él wanna queremos serve, to him we glorificar wanna glorify. únicamente. Ok, no sé si lo dijiste, pero estaban aplaudiendo. Nosotros vivimos en un tiempo We live in a time que se conoce como relativismo moral. like moral relativism. Y sé que es una palabra complicada porque no la usamos todos los días. It's a complicated word that's not really used every day. Pero es una palabra tan común y tan penetrante en nuestra cultura que ni nos damos cuenta nosotros. It's a very common word that we don't even realize it. ¿Qué es eso, pastor? What does that even mean? Bueno, que cada quien define su verdad. That every person defines their truth, Y eso se aplica a todo. and that applies to everything. Todas las áreas de la vida están impregnadas por esta mentira moderna, para ser más precisos. To be more precise, everything in your life has been, basically defined by that truth, your own truth. Usted lo escucha desde los que dan las noticias, los políticos y la gente de nuestros trabajos. Todos, sin pensar, son parte de esta manera de pensar. Everyone, a lot of people, from the politics, from the news, from people at work. Hoy en día, si nosotros decimos una cosa y decimos frecuentemente, bueno, mi opinión es, Right? tu opinión está bien, si está bien para ti esto, está bien, pero mi opinión es, Your opinion's fine, it's cool, I respect it, but my opinion is, y si este dice que su opinión es otra diferente, si es su opinión, para él está bien. and his opinion, that's his opinion, so that's fine. Y si Yesenia dice, no, para mí es otra, ok, está bien también. And for ¿Cuántos you- han escuchado alguna vez esto? I'm sure you've heard of En that. todas partes, ¿verdad que sí? En todas Everywhere. partes. Everywhere. Incluso, algo que está, muy ahorita en debate en la sociedad aquí en Estados Unidos, la definición de cuál es el género sexual de las personas. Y es, cada quien define lo que quiere ser. Even with your gender identity, that everyone defines their own gender. Lo mismo lo podemos aplicar a quién es Dios. Bueno, para mí Dios es, mi experiencia es, lo que yo siento es. Cada quien ha sustituido a Dios y nos hemos convertido en dioses chiquitos que definimos cada quien nuestra verdad. Esa es una mentira sutil de nuestra cultura en estos tiempos modernos. A very, not out in the open, people notice a very subtle truth that people do is they're like mini gods that they define their own truth, whatever it is in every area of their life. Yo he estado repitiendo una frase. And I have been repeating a phrase, Nuestra lealtad, our loyalty, our loyalty, nuestros valores, our values, nuestros principios, como usted le quiera llamar, whatever you want to call it, están definidos por una cosa: are defined by one thing, Jesucristo y nada más. by Jesus and Y lo nothing que else. Él dijo, lo que Él enseñó y lo que Él vivió. Nosotros somos seguidores de Cristo Jesús. And you're a follower of Jesus. Nosotros no podemos decir como el mundo dice, bueno, no solamente hay un camino a Dios, hay muchos caminos, lo importante es que todos llegan al mismo lugar. Así no dice el mundo en este momento. The world says, there's not just one way to God, there's many ways. Y lo ilustran, mira, son como los ríos, ese viene de este lado, ese viene de otro, así son las religiones, así son las creencias, ese viene de acá, pero todos al último caen en el mismo lugar. ¿No es eso lo que la gente moderna en este momento dice? What modern people say is all this, Hablando de la fe cristiana. and speaking about the Christian faith, that they all lead to, all these religions all lead up to God anyway. Pero Cristo no era así. Cristo no era, bueno, tú decides lo que está bien, lo que tú opinas está bien. Él nunca hablaba así. But Jesus was not like that. Whatever your opinion is, that's fine. Él dijo, porque Pedro dijo, pero Jesús dijo, no dijo yo y algo más. Dijo, yo
soy el camino, la verdad y la vida. Y no nos dio la opción de decir, bueno, pero si tú piensas diferente, yo respeto tu opinión. No, Él dijo, yo soy. Por lo tanto, no hay otro camino, solo Jesucristo, amén. Solo Cristo. Y nuestra lealtad, nuestros valores y todo están marcados por nuestra fidelidad a Cristo Jesús. Aleluya. Si lo cree, denle un aplauso al Señor en este momento. And Jesus said that He is the way, the truth, and the life, and our loyalty, our values, everything have to align with that. There is no other way. Incluso Pedro, cuando predicó su primer sermón, ¿qué dijo Pedro? Peter, Porque no when hay he- otro nombre dado a los hombres a través del cual podamos ser salvos. No había otra opción, solo hay una opción. There's No only hay one otro option. camino, solo hay un camino. There's only No one hay way. muchas verdades, solo hay una verdad, amén. There's not many Al truths, Padre, only y ese one se truth. llama Jesucristo. Gloria a ti, Señor de la gloria. Aleluya. Nosotros no creemos en el relativismo. Nosotros no creemos en el relativismo. We don't believe in the relativism. Creemos en verdades absolutas. We believe in absolute truth. Y las verdades absolutas es lo que Dios ha declarado en su palabra, amén. And absolute truth Aparte de la Biblia no hay otra verdad. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? is what God Usted has tiene put que in His estar como Word. parte de su convicción personal si somos discípulos de Cristo. If you're a disciple of God. Pero ¿qué cuando estamos en medio de nuestra familia, en reuniones familiares, y de pronto se pone una situación What about when you're with family or a social gathering? en la que hay ciertas tradiciones familiares en nuestra casa, pero van en contra de nuestra fe? ¿Qué va a decidir? Even certain traditions that happen that maybe go against your faith. Con todo respeto, no estamos hablando de condenar a nadie, With all respect, we're not talking no about estamos condemning hablando de someone sentirnos superiores tampoco. or about feeling superior to someone. Pero es bueno decir no si está en contra de la palabra del Señor, amén. But it's okay to Es say bueno no. decir, mira, yo te amo y te respeto, pero yo no participo porque yo creo en Jesucristo y esto es lo que he aprendido en la palabra del Señor. Esto es lo que dice la Biblia. Uno tiene que determinarse en toda situación, en todo literalmente, porque somos seguidores de Cristo. You need to determine in every aspect because we're a follower of God. Déjeme concluir. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Aleluya. How many of you guys give glory to God? Hasta que por fin se gozaron y se alegraron porque dije ya voy a terminar. Because I'm going to finish, you guys are happy. De perdido hay gozo en esta mañana, ¿verdad? There's joy in this morning. La historia de Daniel The story of es la Daniel historia de un joven de 14 años is of a young person of 14 en el years old centro de la Biblia, in the center of the Bible. que su influencia fue tan grande That his influence is so good, que so todos great. los demás autores después de Daniel That all the authors citan before a Daniel. followed Jesús Daniel. habla de Daniel. Jesus spoke of Daniel. Apocalipsis copia mucho de lo que Apocalipsis habla del libro de Daniel y así sucesivamente. You know, Revelation talks a lot about, the book of Daniel. Si usted pudiera decir de dónde surgió la palabra Apocalipsis o literatura apocalíptica del fin del tiempo, Daniel. You know, who came in with that, what is that connection? It was Revelations joven. through Daniel. Que quizás para muchos era insignificante. A young person that maybe for Y este many es el people, punto importante de la elección. Usted puede decir, pastor, pero ¿yo qué puedo hacer? Yo soy Juan Pérez. No sé si habrá algún Pérez aquí. ¿No? I don't know. You might ask yourself, Pastor, I'm just John Perez. ¿De qué sirve? Este es un joven que su situación social era la más baja que podía haber, porque era un esclavo traído a las fuerzas para servir en el palacio del rey. And Daniel was one of those young people that their socioeconomic status was the lowest of the lowest. Pero había un espíritu diferente en este joven, amén. But there's a different spirit in his heart. Y déjame decirte que dentro de ti, si tú eres discípulo de Cristo, hay un espíritu diferente. If you're a follower Aleluya. of God, you have a different spirit in Que el you. espíritu que estaba en Daniel está dentro de nosotros en esta mañana, The amén. spirit that was in Daniel is in Que your el mismo heart. Dios de Daniel es el que está con nosotros en esta mañana. The same God Que el that's in mismo Daniel. Dios que le dio vida a Daniel es el que nos dio vida a nosotros, amén. The same God that was Y in que el Daniel. mismo Dios que cambió la historia es el Dios que quiere cambiar la historia. The same God that changed your story wants to change your story. Que el mismo Dios que parecía que había perdido y que el mundo hablaba y blasfemaba en contra de Jehová,
That the same Daniel that people spoke against God, Hoy el mundo habla en contra de nuestra fe y en contra de todo lo que creemos muchas in veces. today's world, Y it's nos spoken negatively menosprecia. of Y es faith. normal, el mundo así siempre será, no ha cambiado. The world is always going to be like that. Pero ese mismo Dios en esta mañana nos está diciendo, ando buscando hombres y mujeres fieles But the same God wants to seek those men and women that are faithful, que se atrevan a creer y pararse firmes como luz y como sal en este mundo. that want to stand firm with the light and salt of Que this no world. se esconden, pero dejan que brille la luz de Cristo en todo lugar que ellos están. That they don't hide, but they let their light shine. Sí, es cierto que a veces hay un precio que pagar, vuelvo a repetirlo. Sometimes there's a price you got to pay, Pero déjame decirte que la recompensa es gloriosa. but the reward is Porque greater. Dios usará nuestras vidas para impactar mucha gente y bendecir mucha gente. God will use your life to bless and impact Porque many aunque la lives. gente no lo diga, verá en ti un testimonio del poder de Dios. Aleluya. People might see it, might say it, might not say it, but they'll see God in Que you. aunque el mundo diga, no existe Dios, no puede negar que Dios ha transformado nuestras vidas. Even if people say that God doesn't exist, they cannot Y negate que that God has nuestras transformed their vidas life. gritan un mensaje todos los días. Jesucristo vive, aleluya. And your life declares that Jesucristo God Rey, lives, aleluya, that He is gloria a King. Dios. Dios está buscando esas personas en esta mañana. God is seeking those people this Tal morning. vez tú viniste en esta mañana porque tenías problemas, necesidades o porque quieres entender más acerca de la fe. Maybe you came this morning because you have needs or O you tal have. vez por eso nos escuchas a través de esta manera, a través de las redes. Pero déjame decirte que Dios está aquí en este momento y Él desea cambiar y transformar tu vida. God is here in this moment. He wants to transform your life. Porque es el mismo Dios que bendijo a este joven hace más de 2000 años, 2700, 600 años atrás. It's the same God that blessed this young person. Es el mismo que en esta mañana está aquí en este lugar The same God that is here this y morning. nos está invitando a confiar en And Él. is asking us to be Y nos faithful está to Him. invitando a ser sus representantes y a mantenernos fieles. And to be faithful. Amén. Póngase de pie en este momento Let's junto stand up this conmigo. morning. Póngase de pie junto conmigo en este momento. Stand up with me. Gracias, Señor, por la vida de Daniel, Padre. Daniel no buscó excusas, Señor. Daniel did not seek excuses. Daniel no dejó que el mundo influenciara su corazón, oh Dios. Daniel didn't allow the world to influence his world, his life. Nosotros, igual que Daniel, Dios, Just like Daniel, God, estamos influenciados por el mundo, Señor. we are influenced by the Estamos people of the world rodeados around por us, tantas cosas a nuestro alrededor, Dios. by many things around us.